I'm dedicating this video to all those writers, all my student writers, or any students that I have for that matter, who want to write or create something or be an artist of any kind. It's called the illness, la enfermedad, but it's not really an illness, as you know. Some of my students for medical Spanish who are studying medicine, they actually thought that this person had like some nervous breakdown or some problems, but it's not really about that. It's about creativity. So, okay, here we go. There's one in Spanish, so if you don't wanna listen to Spanish, this is not the video for you, okay? This is to learn Spanish. Ready? It's called La Enfermedad. Armando era un señor normal. Tenía una casa normal, un trabajo normal. Intentaba ser feliz, ya que su normalidad le daba todo aquello que necesitaba. Pero no era nada feliz. Tenéis que imaginaros este cuento más o menos en los años 50. Y es que Armando tenía desde hacía muchos años una grave enfermedad. Era una cosa que nadie sabía qué era. Y tenía nombre, de vez en cuando le atacaba y el pobre se ponía muy mal. A veces le cogía en la oficina y a veces en la playa de vacaciones. Era horrible. Y no sabía cómo contenerla. Le venía así, de repente. Como por ejemplo cuando estaba en la playa y todo el mundo alrededor hablaba de las cosas más normales, del día a día, qué sé yo, de los niños, del trabajo, del piso, de las facturas. Pero Armando, como si un oscuro anhelo insensato se le metiera en la sangre, empezaba a pensar en las musarañas, a hacer garabatos en la arena, con el pie, cogía con la mano conchas abandonadas en la marea y montaba casitas con formas variadas. El primer día que se dio cuenta de que tenía una extraña enfermedad fue cuando sus amigos y su esposa se le quedaban mirando atónitos en la playa con cara de que ¿qué recorchois le pasa a Armando? ¿Pero qué está haciendo con el pie? Otro día, durante la siguiente semana, le cogió otro ataque en la oficina. Armando tenía un trabajo muy bueno. Su despacho estaba en un lugar pulcro, ordenado, con paredes de color beige y muebles de plexiglas. Una tarde que lo tenía casi todo acabado por ese día, le vino uno de sus ataques. Como sonámbulo que camina despierto, su mano abrió el cajón, sin pensarlo cogió un bolígrafo con un ademán casi dantesco y un papel y empezó a garabatear insensatamente, lo que le parecían palabras totalmente incongruentes, una detrás de otra, formando algo como una especie de historia, qué sé yo, como un cuento. Temblando y casi sin poder respirar de la angustia, lo acabó y lo metió en el cajón con el bolígrafo, sofocado, sudando, como quien esconde un arma homicida de un crimen. Lo cerró con llave rápidamente, con la sensación terrible de haber cometido un sacrilegio o un horrible pecado. Estos ataques de esta infame enfermedad incomprensible le venían cada vez más a menudo, hasta que al cabo de un tiempo el maldito cajón estaba totalmente repleto de papelotes con dibujos y un sinfín de palabras. Aún así, gracias a Dios, cuando Armando volvía a casa y se encontraba a su esposa esperándole con su delantal puesto, que le había preparado un buen cocido y que veía a sus hijitos sentaditos y bien puestos a la mesa para empezar a cenar y que le preguntaban: «Hola papi, ¿cómo ha ido el trabajo?». Armando respiraba hondo y se tranquilizaba y volvía a la normalidad y se olvidaba por completo de su enfermedad por un rato. Pero al cabo de unos días le volvía a sacar de nuevo. Se ahogaba y sudaba y escribía y dibujaba y no podía parar la mano y parecía que tenía vida propia y lo escupía y lo desmantelaba con su fuerza vil, le destrozaba la tranquilidad, la cordura, se lo carcomía por dentro como una serpiente que se metía en sus adentros y no lo dejaba pensar. Y su mano, en total descontrol, creaba historias y dibujos y llenaba papeles en blanco con ideas de todo tipo que salían de la nada del vientre de su imaginación, hasta que Armando casi no podía ni respirar y con lágrimas en los ojos metía todo dentro del cajón y desesperado lo cerraba de nuevo con llave. Nadie podía enterarse de su enfermedad, nadie. Sabe Dios qué pensaría.
Pero pasaron varios años así y un día Armando desapareció. Durante semanas todo el mundo lloró, se angustiaron y pensaron: ¿dónde estará nuestro Armando? ¿Qué le debe haber pasado? El vecindario se vistió de negro. Pensaron que se había muerto, quizás suicidado en algún despeñadero. ¿Lo habían raptado? ¿Pero quién? ¿Por qué? ¿Quién quería raptar o hacerle daño al pobre Armando? Todo el mundo lo amaba. Era solo un buen hombre que trabajaba duro y cuidaba de su familia. ¿Dónde estaba Armando? Desafortunadamente, al cabo de muchos días, todas estas preguntas no habían recibido ninguna respuesta. Pero la mujer de Armando bajó al sótano de su casa una tarde triste y soñolienta para encontrarse con lo que había pasado. O peor aún, quizá para encontrarse con más preguntas sin contestar, ya que ese día encontró a su marido Armando en el sótano. Y la historia de Armando es un enigma que todavía hoy en día se habla en ese pueblo. En el sótano de su casa, la esposa de Armando encontró a su marido muerto, no raptado ni suicidado, sino sucumbido y enterrado en una masa enorme de cajas alrededor. Cientos y cientos de cajas, llenas, repletas de sudor y lágrimas, abarrotadas de dibujos y de cuentos, de historias y de ideas. Cajas llenas de su alma, de su corazón, de su imaginación. Su corazón, que escondido en esas cajas se había parado, había dejado de latir. Un corazón que prefirió no continuar con esta vida suya tan y tan insulsa.